Shabbat Shalom para todos, todas, en este Shabbat, día creado por nuestro Padre para nuestro disfrute junto a Él. Estaremos compartiendo la parashá número 36, Beha Alokha, que significa cuando hagas subir. Desde la Kehilá, Beit Jacob, los teques, en colinas de Carrizal. Y este es su servidor, el Moré, Abdías Ben Jacob Lloris. La parashá o sección de la Torá para este Shabbat se encuentra en Números, en su capítulo 8, en su verso 1, al capítulo 12, en su verso 16. Esta sección contiene 5 diferentes asuntos tratados por Moisés: la menorá, los levitas, la Pascua, las trompetas de plata, el terrible pecado de murmuración y rebelión contra Moisés. ¿Cuál es la enseñanza que podemos recibir para este Shabbat? Si recordamos las palabras del rabino y apóstol Shaul Pablo, estaremos en condiciones de aprender muchísimo de esta porción. Pablo dijo: las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanzas. Debido al factor tiempo, no podemos tratar en detalle cada uno de los 5 aspectos presentados en esta parashá, pero quiero hoy compartir con ustedes algunos puntos. En el capítulo 8 de Bamidbar, de Números, en su pasuk, en su verso 1 y 2, dice: Vaidaber Adonai el Moshe lemor. Y habló Adonai a Moshe diciéndole: habla a Aarón y dile: cuando tú enciendas y hagas elevar las luminarias hacia el frente y el centro del candelabro, deberán alumbrar las 7 velas. El Midrash relata que Aarón estuvo profundamente afligido cuando vio que 11 tribus más Efraín habían traído ofrendas, pero Hashem no había instruido a la tribu de Leví a hacer lo mismo. Y pensó Aarón: ¿es a causa mía que esta tribu a la cual encabezo no haya presentado una ofrenda? Y eso es debido porque cargó la culpa por el becerro de oro. Los levitas han perdido el privilegio de presentar una ofrenda en la inauguración del altar. Pero Hashem le dijo a Moshe: di a tu hermano Aarón que deje de estar triste, pues esta tribu, Leví, está destinada a un honor más exaltado. Ellos serán los que eleven y enciendan la menorá del Bet Hamikdash. Es por eso que Hashem le dice a Moshe que invite a Aarón a encender la menorá, porque Hashem había percibido que Aarón sí se sintió frustrado y triste íntimamente por el hecho de que de su tribu, la Leví, de la cual él era el nazí, el príncipe,
no había presentado ninguna ofrenda particular en este evento, pero Hashem en su bondad le tenía algo mejor que una acción sería más valiosa ante Hashem, pues Él será quien encienda el candelabro sagrado por primera vez. El encendido de las luminarias del candelabro fue lo primero que se hizo enseguida a la inauguración del santuario. Dice el Zohar que esto marca un paralelismo entre la creación del mundo y la edificación del Mishkan, del tabernáculo, ya que en ambos casos lo primero que Hashem creó fue la luz. Entonces la parashá de esta semana comienza diciendo Beha aloteja et hanerot, encenderás las luminarias, que deben estar orientadas hacia el centro de la menorá. Y así lo hizo Aarón. Hacia el frente del candelabro hizo alumbrar las luminarias, tal como lo ordenó Adonai Hakadosh Baruj Hu a Moshe. Y de esta forma se hizo el candelabro. Fue tallado en oro de una pieza y desde la misma base hasta sus ornamentaciones fue esculpido, tal como se lo mostró Adonai, así hizo el candelero. El candelabro, o menorá, como le conocemos, debía estar encendido continuamente de día y de noche en el Mishkan, en el tabernáculo. También la porción de la Torá para este Shabbat nos confronta con una historia sumamente triste. La historia de la desobediencia y la rebelión contra Moisés. En efecto, se nos dice, debido a las circunstancias especiales del desierto, muchos de los hijos de Israel comenzaron a quejarse contra Moshe y a pedir carne, porque ya se habían cansado del maná. Las quejas fueron tan constantes que Moshe explotó, perdió el control de sí mismo y, cansado de soportar las murmuraciones de los hebreos, llegó al extremo de pedirle a Hashem que le quitara la vida, extenuado por el peso de pastorear tan inmensa multitud en tales condiciones, con el agravante de sus lamentos. Moshe dijo en el capítulo 11, del verso 14 al 15, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces conmigo, yo te ruego que me des la muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Para colmo de males, Miriam y Aarón, hermanos de Moshe, de padre y madre, murmuran también contra el ungido de Hashem por causa de la mujer cusita que había tomado. Como ellos dos también eran profetas, y como en varias ocasiones Hashem les había usado para traer palabra al pueblo, Miriam y Aarón dijeron: ¿solamente por Moshe ha hablado Adonai? ¿No ha hablado también por nosotros? Así pues, todo estaba listo para dar un golpe de estado a Moshe en el momento de su mayor debilidad. Sin embargo, la Escritura nos dice que Hashem oyó lo que dijeron en privado ambos hermanos y entró inmediatamente en acción
para hacer imponer el principio de autoridad espiritual, que es uno de los fundamentos del reino de los cielos. Miriam y Aarón fueron duramente sancionados por Hashem, porque el reino de Dios no puede ser levantado sobre murmuraciones, tampoco de quejas, ni lamentos, ni rebeliones y golpes de estado. Esta es la forma de funcionar del príncipe de las tinieblas y de sus súbditos, pero no es la manera de funcionar del reino de la luz. Dios quita y pone, no los hombres. El reino de Dios funciona sobre la base de la autoridad espiritual establecida por Hashem y delegada sobre aquellos que Él mismo escoge para su obra. Así pues, aunque Miriam y Aarón se arrepintieron después, para que todos los hijos de Israel aprendieran la lección, Hashem permitió que una terrible lepra viniera sobre Miriam, la cual tuvo que ser sacada del campamento de los hijos de Israel por 7 días, hasta que Moshe oró por ella y fue sana. Por causa de aquel pecado de murmuración y rebeldía, la marcha fue atrasada por 1 semana. Esto siempre será el resultado de la desobediencia. Cuando desobedecemos a Hashem y cuando no nos sujetamos a las autoridades espirituales que ha colocado entre nosotros, la marcha de los santos se detiene. En segundo lugar, el parashá para este Shabbat nos enseña que los levitas, antes de entrar en sus funciones sacerdotales, tenían que purificarse. Entonces la enseñanza es clara. Antes de hacer algo para Hashem tenemos que estar limpios en su presencia. Antes de tocar las cosas sagradas de Hashem, los que somos sacerdotes del pacto renovado, tenemos que estar lavados y purificados por la sangre del Cordero y por la palabra. Hashem no acepta ningún servicio si nuestras manos están sucias por el pecado, la desobediencia y la ligereza espiritual. A Hasatán y a los demonios se les sirve en pecado, en orgías, en borracheras y en abominables idolatrías. Pero no a Hashem, no a nuestro Rey de Israel. Porque nuestro Elohim, bendito sea, es un Dios santo, y solo los que tienen sus manos limpias y sus corazones puros son aceptos de su presencia. Por medio de la sangre derramada de nuestro Mesías y por la palabra, nuestras manos y nuestros corazones han sido purificados y continúan siendo purificados cada día para que podamos servirle en espíritu y en verdad. Si pecamos contra Él, debemos arrepentirnos de nuestros pecados, pedirle que nos perdone y nos limpie. Y si somos sinceros y nos apartamos del pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. La Torá en su capítulo 11, verso 1, dice: y el pueblo estaba como buscando pretextos malévolamente en los oídos del Eterno. El Eterno escuchó y se encendió su ira, y ardió en ellos un fuego del Eterno, y consumió en las extremidades del campamento.
Según el sabio Rashi, opina que ellos buscaban un pretexto para separarse del Eterno. ¿Cuál era esa queja que ellos presentaban? La carne, que no comían carne. Ya tenían carne para comer en el desierto. Si vemos la palabra en Bereshit y en Éxodo, en su capítulo 12, verso 38, dice: también subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. El pueblo de Israel actuaba de una forma semejante a aquellos que con malas intenciones o algo así como personas con motivos de queja buscan pretextos para alejarse de Hashem. Y esto es justamente un pretexto, así como los hijos de Israel no tenían pretexto alguno, ya que poseían suficiente ganado para comer en el desierto. Así son muchos hermanos, buscan pretextos para alejarse de Hashem, del compartir con los hermanos, alejarse de su quejilá, de su sinagoga. Buscan solo pretextos. ¿Por qué? Porque no tienen justificación. Como los hijos de Israel, teniendo para comer carne, le pedían al Eterno carne. Muchos tienen las bendiciones del Eterno y buscan pretextos para alejarse de Hashem. Les digo una cosa, hijos, hijas. Para mí hay una sola explicación. Todo es por no querer cumplir la voluntad del Eterno. Así hay muchos. Dice el versículo: el fuego consumió un extremo. La palabra extremo puede ser interpretada como una referencia a los más alejados del Eterno, o bien a los más distinguidos. Por la lengua de los hijos de Israel se encendió un fuego consumidor, como está escrito en Santiago, en su capítulo 3, del verso 5 al 6, donde dice: así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Nos acordamos del pescado que comimos gratis en Misraim, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Normalmente uno se olvida de las emociones negativas y solamente quedan las emociones positivas en los recuerdos. Los hijos de Israel ya no se acordaban de la esclavitud. Sí, habían estado trabajando duramente como esclavos, como ahora dicen que comían gratis. Aquí se refiere a que pudimos comer gratis en Misraim, en el desierto, en Egipto, en cuanto a no tener que cumplir ningún mandamiento, sin tener que cargar con el cumplimiento de la voluntad divina como en nuestros días, que el sustento llega como resultado del cumplimiento de los preceptos. Nosotros, cuando estábamos en el mundo, comíamos gratis todo lo que se nos antojaba, sin tener que cumplir con los mandatos del Eterno. Éramos como animales, vivíamos, comíamos. Pero ¿qué
con qué vivíamos, con qué comíamos, qué comíamos, con lo que nos sustentaba el príncipe de las tinieblas. Cumplir con los preceptos de Adonai, tu vida cambia, tu vida es otra, difícil, sí, pero una vida sana, una vida santa, apartada, para servir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. En el capítulo 11, verso 6 dice, pero ahora no tenemos apetito, nada hay para nuestros ojos excepto este maná. El hombre como tal necesita variar el gusto de la comida para no fastidiarse. Ahora, los hijos de Israel estaban en una situación de tránsito y la providencia divina les estaba dando una comida de emergencia para que sobrevivieran durante la travesía del desierto que no iba a durar tanto tiempo. Dicen que el maná cambiaba de sabor según el gusto que quisiera la persona. La Torá dice cómo era el sabor del maná, como está escrito en Shemot, Éxodo, en su capítulo 16, verso 31. Su sabor era como de hojuelas con miel. En Números, en su capítulo 11, verso 8, está escrito, tenía el sabor de tortas cocidas con aceite. Cuando una persona no muestra agradecimiento por la comida que recibe, desata maldiciones sobre su vida. Por medio de las bendiciones que damos a Hashem antes y después de comer, estamos dándole honra por medio de las cosas materiales y somos liberados de la codicia. En 1 Corintios, en su capítulo 10, del 1 al 6, está escrito, porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moshe todos fueron sumergidos en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. Y la roca era el Mesías. Sin embargo, Hashem, nuestro Eloa, no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo, como ellos lo codiciaron. Escuchen bien esto, hijos. En este texto se habla de un alimento espiritual, una bebida espiritual y una roca espiritual. Así que el maná y el agua que fueron dados en el desierto eran alimento y bebida espiritual. ¿Cómo es que la Escritura llama a estas cosas materiales espirituales? Según la filosofía griega, algo espiritual no puede ser algo físico. Sin embargo, el maná sí era físico, el agua era física, la roca era física. Así que la expresión espiritual no puede ser entendida desde el punto de vista filosófico. He aquí el por qué no comparto mucho el pensamiento griego. Esto tiene que ser entendido desde una mente hebrea. Según el punto de vista hebreo, algo espiritual es algo que viene del mundo espiritual o que tiene la aprobación del cielo o que tiene una relación y un punto de contacto con el mundo espiritual, con el reino de los cielos. Una comida espiritual es una comida avalada, bendecida, entregada y santificada por el Eterno. Entonces, en el judaísmo tiene, entre otras cosas, la función de elevar los elementos meramente naturales a un nivel espiritual, para que así puedan rendir culto al Eterno. La comida se convierte en algo espiritual cuando es recibida
con una bendición basada en la palabra de Hashem. Como está escrito en Primera de Timoteo en su capítulo 4, versos 4 y 5, porque todo lo creado por Eloa es bueno, y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Hashem y la oración. En el versículo 9 del capítulo 11 dice: y cuando el rocío descendía sobre el campamento durante la noche, el maná descendía sobre él. Aquí podríamos decir que hay una aparente contradicción entre este texto y Éxodo en su capítulo 16, verso 14, donde está escrito: cuando la capa de rocío se evaporó, he aquí sobre la superficie del desierto había una cosa delgada, como copos, menuda, como la escarcha sobre la tierra. Prestemos mucha atención a estos dos versículos, porque la palabra no se contradice. Estos dos versículos nos muestran que hubo como una manta blanca tanto debajo como por encima del maná. El maná fue protegido de la suciedad del suelo y además cubierto por una capa para estar bien conservado hasta el momento de ser recogido. Quiero que mis hijas escuchen esto. Fíjense. De allí surgió la tradición de poner un mantel blanco en la mesa del Shabbat y además cubrir los panes del Shabbat o los halá con un mantel blanco. Estos dos manteles nos recuerdan el milagro del maná. Ahora veamos. ¿Qué dijo Yeshua en Juan 15 en su verso 3? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra es tu corazón, lo que el agua es a tu cuerpo. Así como el agua se lleva toda la suciedad que se acumula en la piel, así la palabra se lleva toda la suciedad escondida en el corazón y en la mente. Por eso Yeshua dijo: santifícales en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Cómo opera esto? Fíjense, cuando tú crees lo que la Torá dice, que hará la palabra por ti, entonces el Espíritu Santo sopla la palabra y la vida escondida en la palabra. La promesa escondida en la palabra, la provisión escondida en la palabra, fluye y el resultado es un milagro. ¿Qué tipo de milagro? El milagro que suple la necesidad de tu vida con los recursos de Adonai. ¿Qué hacía falta cuando Adonai dijo: sea la luz? Hacía falta iluminación. Eso fue lo que produjo el Espíritu. Quiero que vean esto. Dentro de la palabra está escondido el poder de Adonai. Cuando el Espíritu activa la palabra, el poder se manifiesta y el milagro ocurre. ¿Te atreves a creer esto? Mira la menorá. No es una simple reliquia judía. Es todo un símbolo profético. Cuando veas la menorá en tu casa, en tu quejilá, en tu sinagoga, en tu oficina, acuérdate que estás en presencia de un símbolo profético. ¿Qué es lo que está detrás de la menorá? La gran verdad acerca de la luz del Espíritu del Mashiach. La gran verdad acerca de la palabra y el Espíritu operando juntos como operó
y se manifestó en el Mashiach. La gran verdad de que la palabra y el Espíritu te guardará, te sostendrá, te sanará, te libertará, te protegerá, te sostendrá, te vivificará, te guardará en santidad para que tengas un ministerio de milagros que le traiga honra y gloria al Mashiach. Cuando tengas una menorá contigo, acuérdate que detrás de este símbolo profético está todo un misterio que se nos ha manifestado por Yeshua. Acuérdate que tu mente no es más una mente griega, sino una mente bajo el efecto de la palabra y el Espíritu, operando juntos y manifestando juntos el poder creador de Adonai. ¿Necesitas un milagro en tu vida hoy? Mira la menorá. Ella te envía un mensaje. Por la palabra y por el Espíritu, un milagro es posible hoy, ahora mismo. Las enseñanzas que hemos recibido hoy sobre la menorá, como de los levitas, como de la rebelión de Miriam y Aarón, tienen entre nosotros, mejor dicho, profundas lecciones y enseñanzas que nunca debemos olvidar. Primero, que Yeshua es la luz del mundo. Segundo, los que servimos a Hashem debemos hacerlo con las manos y corazones limpios. Tercero, debemos cuidarnos de reconocer y sujetarnos a las autoridades que Hashem ha colocado entre nosotros. Si esto hacemos, Él nos bendecirá y nuestra marcha hacia la tierra prometida continuará sin interrupciones. No permitamos al enemigo que nos entretenga, que nos desvíe o nos detenga en aquello que es la meta de Hashem para nuestras vidas. Estemos alertas todo el tiempo, cuidando de poner por obra sus mandamientos, y entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Cumpliendo con los mandatos de Hashem, estaremos seguros bajo el manto de la gracia. Shabbat Shalom.